El ashram de Mysore. Tras permanecer 12 días en Meherabad, Baba estuvo de regreso en Bombay el 1 de enero de 1936, acompañado por el Dr. Nilu, Gustachi, Chanji, Vishnu y Bhagirat. Después de una breve parada en Bombay en su trayecto hacia Bangalore, permaneció en Pune el día siguiente. Pernoctaron en la estación de trenes, en la sala de espera de primera clase, y el 3 de enero tomaron el Bangalore Express a las 12:30 del mediodía. Durante este periodo el maestro había prohibido que la gente se inclinara y tocara sus pies, e igualmente las mujeres y los hombres mandalis tenían vedado recibir darshan. Esto había comenzado con su periodo de retiro en la colina de Meherabad, época en la que también había cesado de dar darshan los días jueves y domingo. Sin embargo, en la primera estación en la que el tren se detuvo, un empleado del ferrocarril reconoció a Baba y se le acercó para pedirle darshan. Por suerte le impidieron que se inclinara ante Baba y le explicaron que el maestro estaba en reclusión. Durante el recorrido hacia Bangalore, Baba informó a los mandalis sobre sus futuras actividades, declarando lo siguiente: si encontramos en Mysore un lugar apropiado para recluirme, solo traeré a las mujeres mandali con la condición de que también Chanji debería estar allí, pero si voy a Occidente, Chanji tendrá que estar conmigo. Chanji estuvo de acuerdo y esto agradó a Baba. El 4 de enero llegaron a Bangalore y Sampat Iyengar y su familia estaban aguardando a la estación. Tan pronto el grupo arribó, la gente quería darshan. Para poner fin a la confusión, todos fueron informados sobre el estricto deseo de Baba: no hay darshan. Después de almorzar en casa de Iyengar, Baba regresó a la estación y siguió su viaje en tren hacia Mysore. En la mañana del 5 de enero, al llegar a Mysore, se registraron en el Hotel Modern. Poco después, salieron a buscar un chalet apropiado para alojar a las mujeres mandali. Lo encontraron, y después de alquilarlo, Baba regresó a Meherabad 5 días más tarde. Pronto se iniciaron los preparativos para que partieran hacia Mysore. El 30 de enero, Baba salió en ómnibus hacia Pune, acompañado por Mera, Mani, Naya, Khorshid, Sunamasi, Balu e Indu Sugnis, la hija de Waman. Los hombres mandali, Bhagirat, Chanji, Chagan, Gustachi, Kalemama, Meherdarje y Vishnu viajaron en tren hacia Pune. El resto de los mandali se quedaron en Meherabad. Los hombres mandali tenían prohibido acercarse a las mujeres. Por eso en Pune, Baba llevó personalmente el equipaje de las mujeres al vagón del tren. Todos salieron de Pune en tren y Baba indicó a Chanji y Chagan que dejaran su vagón y estuvieran presentes en el andén en cada parada, de modo que, si Baba necesitaba algo, ellos pudieran procurárselo fácilmente. Llegaron a Mysore a las 7:15 de la noche del 31 de enero y se dirigieron hacia el chalet de propiedad del señor Ramana, ubicado en Bani Vilas Mohalla. Posteriormente lo llamaron de manera irreverente Chalet Bala. Bala significa dolor de cabeza. En Mysore los hombres mandali se alojaron cerca en el chalet del señor Kantaya, ubicado en Bonticopal. Adiseñor, Pendu y el hermano Yal llegaron al día siguiente. Yal se quedaría en Mysore y Adi y Pendu regresaron a Ahmednagar. El 9 de febrero el doctor Radhakrishnan, un político que luego sería presidente de India, vino a ver a Baba acompañado por B. Corta Subramanium Iber y el profesor Wadia. Radhakrishnan se había enterado de Baba por medio del doctor Deshmukh en Nagpur. Sin embargo, Baba estaba ahora recluido y no lo recibiría en persona. En lugar de ello, indicó que se reunieron con Kalemama, quien les explicó sobre Baba y luego ellos se marcharon. De ahí en adelante, Radhakrishnan nunca regresó para recibir darshan de Baba, aunque se interesaba por Baba y solía tener noticias de él después de ser presidente de India en la década de 1960. Radhakrishnan se relacionó con Mona y Manohar Shakare, devotos del maestro en Delhi, quienes lo tenían informado sobre las actividades de Baba y le pasaban grabaciones del arte de Baba en su tocadiscos. En la mañana del 14 de febrero, Baba visitó el chalet de los hombres mandali.
Después de discutir ciertos asuntos, la conversación giró sobre aspectos del amor, y Baba observó lo siguiente. El amor da felicidad y también sufrimiento. La copa de vino se convierte en una copa de sangre. Por ejemplo, supongan que Calemama ama a Gustachi y que, como una expresión de su amor, se sube a los hombros de Gustachi, le pellizca la mejilla y le tira en el bigote. Esto es amar y juguetear. Es felicidad para Calemama, pero demasiado sufrimiento y agonía para el pobre Gustachi. Después de estos comentarios salieron de excursión y Baba visitó la colina de Chamundi con los hombres Mandali, y al día siguiente regresó con las mujeres Mandali. Había un templo hindú en la colina de Chamundi y Baba envió a Kalemama para realizar la adoración hindú de costumbre. Antes de trasladarse a Mysore, Baba había recalcado a los Mandali que no celebraría su cumpleaños porque estaría en reclusión. Por consiguiente, no se lo celebró ni en Meherabad, ni en Ahmednagar, ni en Nasik, ni en Mysore. Baba visitó Bangalore el domingo 16 de febrero, día en el que cumplió 42 años, según el calendario zoroastriano. Ya había informado a la familia Iyengar que su cumpleaños no se celebraría y que solo estaría de visita para ver a la familia. A las 8:30 de la mañana salió un automóvil en Mysore y 3 horas después llegó a Bangalore. La familia de Iyengar lo recibió amablemente, pero, de acuerdo con sus deseos, no hubo ceremonias de arti ni de veneración. Posteriormente descubrieron que en la familia de Iyengar había muchos desacuerdos y discordias, principalmente entre Sampat y sus hijos. Lo irónico del caso es que ese día Baba no aceptó celebración alguna, pero sí sus disensiones. A Baba no le gustaba que las personas tuvieran resentimientos y los instó a que si uno no podía controlar sus pensamientos, era mejor que los expresara y los viera como lo que en realidad eran. Asimismo, se divirtió presenciando una formidable discusión. Fue por eso que hizo que toda la familia se sentara frente a él y los instó a que discutieran en su presencia. Escuchó primero la posición del padre y después la de los hijos. Inmediatamente después les indicó que vivieran en armonía y los reconcilió de tal modo que ambas partes se apaciguaron por completo y la concordia se restableció. Olvidaron todos sus rencores y una vez más prevaleció el amor en esa familia gracias a la intervención de Baba. Sampat Iyengar y su familia dijeron a Baba: hoy en día de tu cumpleaños hemos recibido el don supremo y la posibilidad de saborear el néctar de tu amor. Te lo agradecemos profundamente y como un gesto de gratitud suplicaron a Baba que almorzara y cenara con ellos, y él aceptó. Mientras Meher Baba visitaba a la familia de Iyengar en Bangalore, ese mismo día tuvo lugar un hecho extraño y maravilloso en Ahmednagar. Adi Señor y Padri habían ido de Meherabad a Ahmednagar a comprar provisiones y luego visitaron Kushu Quarters. Adi vio a su madre Gulmai y él y Padri estaban a punto de partir hacia Meherabad cuando inesperadamente un auto se introdujo en el predio y se detuvo en la entrada del chalet. Azorado, Padri gritó: «¡Es Upasni Maharaj!». Maharaj descendió del auto y entró en la habitación del chalet en el que se había alojado en 1921 y que habían reservado siempre desocupada para él. En esa habitación Gulmai había dispuesto un asiento Gadi especial para Meher Baba y Upasni Maharaj, solos, en el que estaban las fotografías de ambos. Entonces Maharaj envió a su secretario, Wag, quien lo había acompañado de Sakori, a que efectuara una diligencia en la ciudad. Upasni Maharaj acostumbraba a ocupar su Gadi y a permitir que la gente se prosternara ante él, pero esta vez se paró ante la fotografía de Meher Baba y empezó a recitar una plegaria. En ese preciso instante, Adi entró calladamente en la habitación para recibir darshan de Maharaj, pero cuando lo vio orando ante la foto de Baba quedó pasmado. Pensó: el maestro está orando ante la fotografía de su discípulo con las manos juntas. ¡Qué maravilla! ¿Qué es lo que Maharaj siente y ve? Upasni Maharaj permaneció inmóvil, de pie y rezando durante 5 minutos, mientras miraba fijamente los ojos de Meher Baba en su fotografía. Luego, volviéndose a Adi, dijo: «Este lugar me agrada muchísimo.
Maharaj señaló la fotografía que estaba sobre el Gadi y dijo: «Esta fotografía de Merwan me agrada. Amo a Merwan. Él es grande, es incomparable y único. Me inclino ante él. Déjame orar en su presencia. Transmítele mis saludos». Este hecho afectó profundamente a Adi. Asombrado, siguió pensando cuán extraordinario era ese amor cuando el maestro reverencia al discípulo. Es el discípulo el que siempre debe y muestra respeto y lealtad hacia su gurú. Lo que Maharaj estaba haciendo superaba toda alabanza o devoción. Entonces Maharaj le dijo a Gulmai: «Tráeme la bandeja y la lámpara de Arti. Hoy deseo celebrar el Arti de Merwan». «Gulmai, dile a Merwan que vine hasta aquí en el día de su cumpleaños, que oré frente a su retrato y celebré su Arti». Gulmai le trajo de inmediato los elementos necesarios y Upasni Maharaj empezó a celebrar el Arti, entonando mantras mientras mecía la bandeja del Arti frente a la foto de Baba. Finalmente la puso ante su frente y luego la depositó en su sitio. Adi, Padri y Gulmai estaban profundamente tocados al ver cómo Upasni Maharaj reverenciaba a Merbaba. Esto hizo que las lágrimas brotaran de los ojos de Gulmai. Maharaj había viajado especialmente de Sakoria a Ahmednagar con este propósito. Después de que los Mandali de Mysore fueron informados sobre la visita a Upasni Maharaj y sobre lo que éste dijo, comprendieron por qué Baba había prohibido toda celebración en el día de su cumpleaños. Lo que el Sadgurú hace, lo hace por todo el universo. El universo entero celebró el cumpleaños de Merbaba mediante el cuerpo y la mente de Upasni Maharaj. El deseo del océano fue reverencial al océano encarnado. Un océano expresó su amor por la encarnación del océano. Si todas las gotas de la creación entera rindieran culto al océano, no podrían compararse con esta clase de adoración hecha con el amor que un Sadgurú siente por el avatar. Gloria a ti, Sadgurú Upasni Maharaj, rey de los yogis. Gloria a ti, avatar Merbaba, rey de reyes. Al día siguiente, Baba salió en tren de Bangalore hacia Nasik, acompañado solo por su hermano Yal. Como se le ordenara, Chanji fue conducido hasta Mysore por Tukaram, aquel joven que vivió en Mer Ashram bajo la guía de Baba y que en Nasik había aprendido a manejar autos. Otros muchachos de la escuela se habían mantenido en contacto con Baba y siguieron la misma vocación, entre ellos Bau Chima, Shankar y Subedar. Desde Nasik, Baba siguió viaje hasta Ahmednagar para reunirse con Gulmai en privado. Inmediatamente después, Adi Senior condujo a Baba y a Yal de regreso a Nasik. Baba se encontró con Rustom y Freini en Nasik. Puesto que Baba no había llevado a Freini consigo para que viviera con las mujeres Mandali en Mysore, estaba muy enojada porque se la había dejado de lado. Baba la quería y tuvo que viajar especialmente cientos de kilómetros desde Bangalore para tranquilizarla. El interés que Baba le demostró emocionó a Freini, quien se calmó. Asimismo, Baba trató cariñosamente a sus hijos, Melu, Falú, Nagu y Bejeram. Baba también vio a la familia de Naval Talati y a los familiares de Ramju y escuchó los problemas de cada uno. Tras una breve visita, Adi Senior condujo a Baba y a Yal hasta Bombay, y allí se alojaron un día en el hogar de Nauroji Dadachanji. Mientras estaban en Bombay, llegó de Mysore un señor llamado M. Chakrabarti para ver a Baba en casa de Dadachanji, pero Baba no estaba ahí en ese momento. Este señor le dejó una carta en la que le pedía a Baba que lo guiara, y Baba se la contestó amablemente. Tras esta visita, que duró un día, Baba regresó a Mysore en la noche del 23 de febrero. Durante su estadía en Mysore, Baba había indicado a todos que no divulgaran su dirección actual porque la gente iría a verlo o le escribiría, y esto perturbaría su labor. El 24 de febrero, Baba preguntó a Bajirat: ¿le has dado mi dirección a alguien? Bajirat le dijo que no. Baba volvió a preguntárselo y él volvió a decirle que no. Baba le indicó que le trajera su saco y cuando se lo trajo, sacó una carta dirigida a Bajirat, despachada en Ahmednagar.
La carta estaba cerrada. Baba la abrió en presencia de todos y señaló un párrafo en el que se hacía mención de Mysore. Era evidente que Bhagirat había hecho mención de Mysore a esta persona en su carta anterior. Bhagirat se vio obligado a admitir su error y Baba lo perdonó. Algunas semanas después, Masaji, Kakubai, Murli y Yamadar llegaron a Mysore, mientras que Pandu, Padri, Adi Senior, Sidhu, Rao Saheb, Daulat Mai, Madre Meera y Dolly, hija de Gulmai, fueron los únicos mandalis que se quedaron y siguieron viviendo en Mehrabad. Hace unos meses que Baba había estado pensando en llamar a sus más cercanos amantes de Occidente para que se quedaran un largo tiempo en India. Estaba buscando un lugar adecuado en Mysore, donde hombres y mujeres de Oriente y Occidente pudieran vivir juntos y sin trastornos. En la tarde del 27 de febrero, visitó el pueblo de Oti con Gustachi y su hermano Yal, y también en compañía de las mujeres Mandali. Después de visitar 3 o 4 lugares, Baba regresó a Mysore en el atardecer del 1 de marzo, indicando lo siguiente: Uti es muy buen lugar para que los occidentales se queden, pero decidiremos esto en forma definitiva más tarde. Durante muchos años Baba había querido comprar la propiedad que Khan Saheb Kaiskuru Irani, el padre de Adi y Rustom, tenía en Mehrabad. Baba le había ofrecido 5.000 rupias, pero él no quería venderla. En este momento Mehrabad y sus instalaciones estaban registradas aún a nombre de Khan Saheb. El 4 de marzo de 1936, inesperadamente recibieron una carta de Adi en la que decía que su padre había transferido la propiedad a nombre de Meher Baba. En el acta, Khan Saheb había escrito: por la presente, transfiero esta propiedad por mi amor a Meher Baba. Después de leer la carta, Baba observó lo siguiente: hubo un tiempo en el que le ofrecí comprarle la propiedad por 5.000 rupias, pero él se negó. Ahora me la ha dado gratis. ¿Cómo y por qué sucedió esto? Sucedió por el poder del amor. El amor es único y hace que lo imposible sea posible. Desde el 6 de marzo, Baba empezó a ingerir alimentos solamente una vez por día, y su reclusión se tornó más estricta. Durante una breve excursión, el 7 de marzo, visitó la represa de Krishnaraj Sagar junto con los hombres Mandali, y al día siguiente volvió a hacerlo con las mujeres Mandali. El señor Chakrabarti, quien quiso ver a Baba en Bombay pero no lo concretó, el 9 de marzo vino al Chalet Bala para recibir su darshan. Baba le permitió verlo durante 1 minuto desde la habitación contigua. Después de tomar el darshan de Baba, Chanji habló con él y se enteró de que era una persona influyente. Chakrabarti aseguró a Chanji que conseguiría un sitio mejor para el ashram de Baba después de tener una conferencia con el Maharaj de Mysore. Durante este periodo, las cartas de los amantes occidentales de Baba solían contener preguntas sobre cómo y por qué meditar. Para ayudarlos, Baba hizo preparar un esquema de meditación. El 10 de marzo dio esta explicación: deben pensar, yo no soy este cuerpo. El esquema los ayudará a meditar y evitará la irrupción de pensamientos que se agolpan en sus mentes mientras meditan. Empezaron a aparecer noticias periodísticas sobre la posibilidad de que estallara la guerra entre Alemania y Francia. El 14 de marzo, Baba comentó: está claro que estallará una guerra en la que todo el mundo estará involucrado, pero sería mejor que no empezara precisamente ahora. Y añadió enigmáticamente: en el instante en que empiece la guerra, también empezará mi trabajo. Desde que la reclusión de Baba se volvió más estricta, no había escrito por un tiempo a sus amantes de Occidente, pero el 16 de mayo envió esta carta: amados míos, el silencio ha sido largo, un silencio que fue una dura prueba para todos ustedes, queridísimos míos, como solo yo lo sé, pero ha servido a un gran propósito y me alegro mucho. Este prolongado silencio les dio una gran lección: el sufrimiento. Pero si ese sufrimiento les indujo a pensar mucho más en su amado, si los ha aproximado más en su amor, estoy encantado. Fue durante este lapso en el que ustedes sufrieron
que disfrutamos al máximo nuestra mutua compañía mediante una comunión interior. Escuché, con no menos deleite, el suspiro y la música de sus corazones, que deseaban transmitirme su voz y su mensaje en todo momento. Baba escribió lo siguiente a distintas personas de Estados Unidos y Europa. Si tan solo supieran cómo el silencio habla más que las palabras, recibirían de buen grado 100 veces más este silencio que las palabras habladas o escritas, pues durante tales lapsos de prolongado silencio es que los corazones unidos en el amor, como los de ustedes para con su amado, están aún más cerca. La comunión interior se celebra con más frecuencia, y fue durante este silencio que percibí con más fuerza y más profundamente estos latidos, anhelando ese amor que, en última instancia, ha de ser suyo. Baba les despeja el camino, queridos míos, y camina adelante. ¿No lo seguirán, amados? Y mientras lo siguen de esta manera, por este sendero de vida, luz y amor, ¿no continuarán sonrientes sus rostros y no se sentirán felices y alegres? Porque ustedes están avanzando conmigo hacia la vida en la que yo sé que la paz eterna y la dicha inefable los aguardan. Durante el mes de marzo de 1936, Baba y los Mandali discutieron seriamente sobre establecer o no un ashram en Mysore. Sin embargo, Baba expresó que la gente de Mysore era demasiado tradicionalista en el aspecto religioso. Y puesto que estaban muy enredados en su ortodoxia religiosa, sería difícil librarlos de sus prejuicios de estrechez mental, como para que su ashram pudiese operar en una atmósfera libre de oposición. El 15 de marzo dictó esta conmovedora declaración. Este lugar me gusta, pero aquí mis movimientos están restringidos. No podré manejarme con independencia debido a algunas personas, y eso no me gusta. Ya pasó el tiempo en el que yo podía desmantelar todo el ashram en 8 días, como lo hice en Toca. Aquella fue una fase muy diferente en el trabajo. Aquí es distinto. Ahora deseo preparar un plan definitivo para que no haya dificultades en el futuro. Por eso deberé tener la espada en la mano, con la que podré entrar en la guarida del león y matarlo. Lo que quiero significar es que seré capaz de realizar mi labor aquí entre toda esta ortodoxia. Habría que mandar al frente de batalla a todos estos fanáticos. Un pillo es mejor que estas personas, porque por lo menos es lo que aparenta ser. La gente puede reconocerlo y tomar precauciones para mantenerse a distancia de él, pero estos ortodoxos son un peligro para la gente. Son demonios disfrazados de santos. Los perezosos, los holgazanes y los buenos para nada suelen ser naturalmente valientes, están dispuestos a todo y no temen morir. Pero estos fanáticos son unos farsantes, cobardes e hipócritas. Por lo tanto, estos fanáticos son más peligrosos, parecen ovejas negras con la vestidura de un sadhu. Mientras estuvo en Mysore, Baba visitó Bangalore algunas veces. Siempre que fue hasta allá, se detuvo en el pueblo de Kengeri y bebió agua en un pozo que estaba cerca de la estación de trenes. De hecho, por su trabajo, Baba iba a Bangalore solamente para beber agua de ese pozo. El 21 de marzo, Meher Darsh lloró al recibir la noticia de que su hermano había muerto. Baba lo llevó aparte y le dijo: esta vida, el cuerpo y la muerte son todo maya, y llorar por la muerte de alguien es ignorancia. Recuerda esto, maya no significa este mundo y sus asuntos. Maya es la ilusión de que este mundo y todo lo que hay en él es real, y también la de sentirte feliz o desdichado en ciertas circunstancias. Mira cómo Maya cautiva y engaña a los seres humanos y cómo se entrelaza alrededor de ellos. Miles de personas mueren diariamente. Hace poco, muchos murieron a causa de las inundaciones en Estados Unidos. Muchísimos resultaron muertos en la guerra de Abisinia. Solo el terremoto de Quetta mató a 30.000 personas. Pero aunque estos miles y miles de individuos perecieron, tú no te afliges por ellos. Por esos miles de hombres, mujeres y niños, sanos y fuertes, quienes esperaban una vida larga y tenían diversos anhelos, planes y ambiciones. En comparación con esas personas, tu hermano era viejo,
Estaba enfermo y sufría mucho, y tus lágrimas de nada le sirven. Se libró del sufrimiento. Debes estar contento. Hacia fines de marzo, Baba empezó a sufrir dolores estomacales y daba muestra de estar muy molesto. Chagán, conocedor de algunos tratamientos ayurvédicos, dio a Baba un anillo de metal para que lo llevara puesto, pero al día siguiente Baba se lo quitó cuando se le hinchó el dedo. También otros no se sentían bien. El 23 de marzo, su hermana Mani tuvo una infección en el mastoide. La internaron en un hospital y la operaron 2 días después. Naya, que preparaba la comida en Mysore, fue designada para que asistiera a Mani en el hospital, por lo que Khorshid tuvo que encargarse de la cocina. Pero también esta última se enfermó y tuvo fiebre. También Balu se enfermó, y aparentemente una dificultad tras otra empezaron a acosarlos. Meera seguía estando sana y atendía las necesidades personales de Baba, e Indu ayudaba en la cocina. No obstante esto, las cosas se alteraron en el chalet a causa de todas estas complicaciones. Entre los hombres, Chagán, quien cumplía la guardia nocturna cerca de Baba, también se indispuso. Otro problema fue que unos rufianes del lugar empezaron a arrojar piedras contra el chalet durante la noche y después agujerearon la empalizada de bambú de alrededor de la casa para ver qué sucedía adentro. Esta empalizada servía para resguardar la privacidad de las mujeres. Antes de que todos se enfermaran, Tsunamasi había estado de guardia fuera del chalet durante el día, pero desde que se la designó para que cocinara para Mani, no hubo nadie que ocupara su lugar. Puesto que a ningún hombre mandali se le permitía ir al sector de las mujeres, fue el mismo Baba quien hizo la guardia, y una vez que Tsunamasi terminaba de cocinar, lo relevaba. Todo esto es Maya de Mysore, afirmó Baba, que está operando con todo su poder y creando dificultades por todos lados. Baba iba 2 o 3 veces por día a ver a Mani al hospital, llevándole sopa u otro líquido. También enviaba constantemente a Chanji para que viera al médico y se asegurara de que Mani era debidamente tratada. Las enfermeras de ese hospital de mujeres sentían mucha simpatía por Baba, aun cuando su identidad no les fue revelada. Durante este tiempo problemático, el 14 de abril Baba trató distintos asuntos con los mandali y les dijo: yo soy Paramatma, Dios, la conciencia infinita, y puedo terminar con todas estas penurias en una fracción de segundo. Mani es mi hermana, ¿y yo no podría hacer que se recupere? Pero aunque es mi hermana, no le aplico los poderes de mi mente, y tampoco a todos los demás que están cerca de mí. Por lo tanto, tengo que recurrir a remedios del mundo y rogar a otros para que hagan mi trabajo. Dirigiéndose a Chanji, Baba continuó diciendo: te envío a que veas con frecuencia al médico y tienes que tener un vínculo amoroso con él. Ahora Chagán está muy mal de salud y quiere descansar 3 meses, pero al mismo tiempo sé que nadie puede cumplir sus obligaciones, por eso tengo que mimarlo. ¿Cuál es la razón de esta indulgencia? Porque los necesito. Aunque soy Dios omnipotente, tengo ciertas necesidades. Todos dependen de otras personas para algo, pero existe una vasta diferencia, más de la que existe entre el cielo y la tierra, entre su necesidad y la mía. Tus necesidades existen a causa del egoísmo, mientras que la mía es desinteresada, exentas de todo motivo egoísta. Mi necesidad es para mejorar a los demás, y porque es por el bien de los demás, yo ni siquiera me molesto en darle el gusto a la gente. A causa de mi necesidad presto atención a la salud de Chagán y he realizado los arreglos para su tratamiento. Si no tuviera necesidad no me preocuparía por Chagán aunque muriera. Mi necesidad es una bendición para otros y un acoso para mí. Pueden ver esto por la antipática actitud del médico. Lo soporto humildemente y también les he ordenado que sean humildes. Pasaron 2 días. El 16 de abril Baba siguió comentando el molesto tema de Mysore y dio esta explicación. Al principio este lugar ofrecía muchas atracciones, clima agradable, bellos entornos, cómodas viviendas especialmente para las mujeres, y a todos nos gustaba quedarnos aquí. Después, de manera inesperada, a Mani se le infectó el oído.
y todos los trabajos quedaron en punto muerto. En síntesis, aquí estamos literalmente atascados. Mysore se convirtió en algo monstruoso y todos deseamos marcharnos de aquí tan pronto como sea posible. Los hombres Mandali le preguntaron por qué toleraba todas estas molestias, fijándose en cada pequeño detalle y por lo tanto exponiéndose a tantos problemas. Baba respondió explayándose. Mi obligación es librarlos de las garras de Maya, y mientras lo hago, debo enfrentarme con Maya, quien no desea que lo haga. ¿Por qué? ¿Cómo? Esto es automático, según la ley de reacción. Maya no lo hace intencionalmente, sino que esto sucede automáticamente. Cuanto más procuro liberar a la gente de las garras de Maya, más Maya trata de atraerlas hacia su red y de crear oposición. Esto responde a la ley de resistencia y reacción. Maya se parece a un murciélago. Una vez que un murciélago te muerde la oreja, no te soltará fácilmente. Podría soltarte si lo dejaras en paz durante horas, si esperaras pacientemente y no lo molestaras ni tocaras. Pero tan pronto trates de apartarlo por la fuerza, te apretará al máximo. Y si haces fuerza para arrancarlo, así sucederá, pero con tu oreja en sus garras. O puedes comparar a Maya como una lagartija que se adhiere a la pared. Si tratas de sacarla, se aprieta aún más contra la pared. Esta ley no puede eludirse, y lo que no puedas curar, debes soportarlo. Por este motivo, todos los grandes santos, maestros y avatares sufren tan terriblemente. La oposición tiene distintos grados según sea la naturaleza de la labor y del deber asignados a los maestros. Incluso los sadgurús, como por ejemplo Sai Baba, Babayan y Upasni Maharaj, no experimentan tanta oposición como yo. Esto se debe a que sus obligaciones se reducen solamente a ciertas esferas y no son de un aspecto tan vastamente universal como el mío. Por ejemplo, Sai Baba bebía vino y comía carne, haciendo caso omiso de la impresión que causara a los demás, porque su labor no era tan variada y mundial como la mía. Sencillamente cumplía con su obligación de bendecir a todos los que acudían a él para recibir su darshan. El ámbito de su actividad no era tan vasto como el mío, con ashram, programas e innumerables proyectos. De ahí que a Sai Baba no le importaba quién fuera a verlo ni qué impresión tuviera sobre su particular modo de actuar. Sin embargo, personajes influyentes y eruditos como Dixit, Kaparde y otros acudían a él y lo reverenciaban. Similar es el caso de Upasni Maharaj y Narayan Maharaj. Aunque ambos son seres perfectos, su labor es de carácter sectario, o sea, hindú. Y los rodean brahmines, que observan estrictamente todos los ritos, rituales y ceremonias, con prescindencia de los demás. La indiferencia de Upasni respecto a las normas sociales establecidas generó su mala reputación y dificultó su labor, creando escándalos y problemas, pero a él no le importó. No solo porque es perfecto, de ahí que esté por encima y más allá de estas cosas, sino también porque su labor no es tan extensa y amplia como para que necesite el cuidado y la precaución que, de otro modo, él debería haber tenido. Mi labor es universal, de ahí que tenga que ponerme en contacto con toda clase de personas, de todas las religiones, de todos los países y de todos los credos, tanto de Oriente como de Occidente. Y mientras estoy trabajando, tengo que ser muy cuidadoso y tener en cuenta los sentimientos y la impresión que causo en todos los que toman contacto conmigo, especialmente aquellos que deseo que trabajen inmediatamente para mí o más tarde, en el futuro. Si no hago esto, nadie se incorporaría a mi labor, ni sería inducido o persuadido a que realice la labor como yo quiero que él o ella lo hagan. En mi gran plan universal divino, necesito hombres y mujeres de todas las castas, credos, cultos y denominaciones que existen en esta vida. Desde el campesino más pobre hasta el Rockefeller más rico, ajustándose cada uno a un tipo particular de labor dentro de su clase social o su comunidad. Por consiguiente, yo encuentro a la persona que esté dispuesta de buena gana a avenirse. Así es como conmigo hay hindúes, maometanos, parsis y cristianos, orientales y occidentales, cada cual con determinadas tendencias
temperamentos, inclinaciones, aptitudes o aficiones para realizar cierto tipo de labor. A la vez, cada uno tiene ciertas debilidades y prejuicios, y también buenas cualidades, y son todas estas cosas y factores los que tengo que observar y considerar si quiero que alguien en particular sea apto en alguna parte para determinada labor para mí. Por lo tanto, siempre que una persona se presenta o se pone en contacto conmigo, la observo con atención y al principio durante cierto tiempo incluso soy indulgente con sus prejuicios de casta, credo o religión. Tolero sus otras debilidades propias de su naturaleza y su temperamento, hasta que gradualmente la persona es entrenada y preparada para que una por una renuncie a las mismas. Y es entonces cuando esa persona empieza a entender las cosas con un mejor y más amplio punto de vista, mientras la entreno todo el tiempo con explicaciones, discursos y referencias directas a otras personas, las cuales en realidad tienen significado para esa persona. Esta es una tarea muy delicada y difícil, la cual entraña muchísimos problemas para numerosas personas interesadas en una cuestión en especial. Por consiguiente, algunos tienen que tolerar y sufrir innecesariamente por otros que están siendo instruidos de esta manera. En consecuencia, si un hindú viene a verme, tengo que comprobar de qué casta es, si es brahmin o intocable, y tratarlo como es debido, y de manera parecida en el caso de un maometano, un parsi o un cristiano. Le explico las cosas como a esa persona más le gusta, prestando atención a su temperamento, inclinaciones o prejuicios, para que asimile lo que quiero grabar en ella y para que luego trate de aprender a superar y trascender gradualmente sus prejuicios. De esta manera son muchísimos los que he instruido durante todos estos años. Entonces los mandalis hindúes, maometanos, parsis y cristianos han aprendido a vivir como una familia. Sus prejuicios religiosos y también sociales han sido prácticamente destruidos. Ahora están convencidos de que todas sus debilidades y prejuicios eran falsos e irreales, y que la religión real es la de la hermandad universal y el amor a todos por igual. Se les ha enseñado esto tras años de instrucción y esmeradas tácticas practicadas por mí, manejando cada caso por separado, según el temperamento de cada uno. Yo sé, y con mucho tacto los he conducido a todos por la senda de los prejuicios, ortodoxia religiosa y fanatismos, hacia la comprensión de que han de ser tolerantes con todas las religiones y hacia el verdadero anhelo espiritual y meta de la existencia, que es mi única misión. Pero si yo hubiera enseñado estas verdades espirituales desde el principio, haciendo caso omiso de sus debilidades humanas, o sus prejuicios religiosos o de castas, durante la etapa preliminar de la instrucción, ninguno de ustedes se habría quedado conmigo y mucho menos habría sido instruido respecto de la disciplina y conocimiento de la vida como el que tienen ahora. Hay muchas clases y diferentes tipos de personas, con centenares de diferentes debilidades y prejuicios, que tengo que tratar y manejar con discreción y delicadeza durante las primeras etapas, tolerando al pasar por alto sus numerosos defectos, hasta persuadiéndolos a pesar de sus propios errores y malas acciones deliberadas, por lo que yo mismo sufro intensamente y a veces también haciendo sufrir innecesariamente a los demás, por lo que nuevamente me culpan o se fastidian o se enojan. Entonces tengo la tarea adicional de volver a explicarles por qué hago determinadas cosas en determinados momentos. Siempre hay complicaciones en una labor tan universal como la mía, en la que surgen tantos interrogantes y factores concernientes, los cuales involucran a cientos o miles de personas a la vez. Por consiguiente, siempre existe la posibilidad de que mis acciones, palabras o explicaciones sean interpretadas y entendidas indebidamente en un sentido u otro. Tratando de agradar a todo el mundo, uno no complace a ninguno. Sin embargo, debo tratar de complacer a todo el mundo por turnos o en determinadas ocasiones, de manera simultánea, con diferentes movimientos, acciones y palabras, según sea requerido para ciertas personas en ciertos lugares. He venido hasta aquí, a Mysore, por un objeto y una labor determinada, y mis actividades aquí son en determinadas direcciones que ninguno de ustedes comprende. Por ejemplo, nuestro vecino,
Subramaniam Iyer, es una clase especial de persona con quien necesito aplicar ciertas tácticas porque quiero que me ayuden en determinado trabajo mío en el futuro. El señor Iyer es un hombre agradable, instruido, religioso, de buen carácter y honesto, pero tiene ciertas debilidades peculiares que yo conozco y al principio debo pasar por alto en aras de mi labor. Baba continuó dando una explicación sobre los rasgos particulares del carácter humano encontrados en Oriente y Occidente. Sé por mi conocimiento y experiencia que existe una marcada deficiencia y debilidad en el carácter de los nativos de India. No disciernen tal como lo hacen los occidentales. Por ejemplo, nuestro vecino, Iyer, alguien como él, a pesar de sus estudios universitarios y de su preparación intelectual, estaría inmediatamente mal predispuesto ante la mínima cuestión que no entendiera. La impresión que Iyer tiene y se formó acerca de los maestros espirituales y de los santos concuerda con lo que Kale Mama y Chanji le explicaron y también con los libros que le dieron para leer. También está contento de tener aquí un ashram abierto como estaba programado y le gustaría ayudarnos a su modo, pero todo esto solo marchará bien mientras dure la impresión de que él ya se formó. Tan pronto esta impresión se deteriorara o perdiera, todo su celo y entusiasmo por colaborar y ayudarnos se lo llevará el viento. La impresión de una persona así se basa en determinados ideales que él mismo se formó y que debe mantener, y estos ideales son muy delicados y susceptibles de ser destrozados en un instante. Por eso, a fin de mantener ese ideal y esa impresión, tengo que ser muy cuidadoso en mi trato con él. Es por este motivo que no quiero que hieren sus sentimientos y les advierto que tengan mucho cuidado cuando conversen con él. En un hecho grave, como cuando agujerearon la empalizada de bambú en forma reiterada, desde la propiedad de él, resulta claro que eso fue obra de sus sirvientes, o que éstos colaboraron con otras personas en esta maldad. Como consecuencia del reciente ataque a medianoche, cuando arrojaron piedras contra el chalet, es necesario actuar inmediatamente para detener esa molestia que ya es normal y que se está volviendo más peligrosa cada día. Parece ser muy necesario llamarle la atención de inmediato, pues él es el dueño del chalet y jefe de la familia y de los sirvientes, a fin de que se investigue y se efectúen las acciones necesarias para que los culpables sean arrestados de inmediato antes de que se excedan y resulten más peligrosos. Todos ustedes aconsejan esto, pero yo prefiero no hacérselo saber, aunque es muy grave y se torna más peligroso cada día, causándonos muchas molestias y trastornos a todos. ¿Por qué prefiero dejarlo al margen de esto? ¿Por qué debemos sufrir tanto? Sencillamente para evitar disgustarlo y para dejar que su mente y su impresión sigan como son ahora, porque en el futuro tengo que trabajar con él o por medio de él. Sé que ante la más ligera mención de estas cosas, aun cuando se trata de hechos, su mente empezaría enseguida a pensar ciertas cosas y fácilmente se mal dispondría, y entonces la impresión creada se haría totalmente pedazos. No discerniría y trataría de comprender la situación en la que nos encontramos, en algo que es muy ajeno a nosotros, y tenemos varias mujeres que han sido instruidas bajo estricta disciplina. Y él nunca comprendería que, aunque soy un maestro espiritual, tengo que trabajar en el mundo material, con personas de este mundo, y por lo tanto tengo que observar ciertas costumbres del mundo y trabajar de acuerdo con esto, lo cual es muy difícil. Su pensamiento se encauzaría hacia los ideales establecidos de los santos y maestros, en el sentido de que éstos se hallan por encima y más allá de las cosas materiales, y por lo tanto no son ni influidos ni afectados por ellas, etc. De modo que él piensa que las dificultades típicas de este mundo no lo molestan para nada, que los ladrones o asaltantes jamás entrarían en el ashram o en la vivienda de un santo, o que, aunque lo hicieran, no podrían lograr lo que se propusieran a causa de los poderes de ese santo. Su modo de pensar está muy bien, pero en realidad se equivoca totalmente en el caso nuestro, mientras que yo, siendo un maestro espiritual, poseedor de las llaves de los tres mundos,
tengo que actuar de conformidad con ciertas leyes del mundo material cuando trabajo con la gente del mundo. En síntesis, su mente se mal predispondría enseguida. Su ideal experimentaría una conmoción y la impresión quedaría destruida. En general, yo no me preocuparía por la destrucción de 1.000.000 de impresiones como esas, pero en este caso particular en el que tengo que ocuparme con él o por medio de él de cierta labor mía, tengo que procurar que su actual impresión se mantenga y no sea perturbada para nada por acto alguno de nuestra parte. Es por esta razón que tolero calladamente todo este grave peligro y utilizo otros medios, por más que esto me moleste o incluso los moleste. Tengo que llamar a Yamadar para que venga desde Mehrabad con gastos extras para su pasaje en tren, comida y alojamiento, además de su sueldo, cuando necesito tanto cada rupia. He señalado constantemente este rasgo peculiar del carácter de los hindúes, su falta de discriminación en contraposición con el rasgo particular que caracteriza a los occidentales, que siempre discriminan. En India las personas estarían fácilmente dispuestas a creer y tener fe en santos y maestros. Se trata de una generalizada tendencia de este país, principalmente sin discriminar antes sobre el estatus o la aptitud de ese santo, pero esta fe que ellos tienen solo durará mientras sus ideales y prejuicios predilectos no sean perturbados. Tan pronto estas personas afronten un hecho que los perturbe, no tratarán de pensar o discernir por qué determinadas palabras o determinado acto resultó necesario y cuáles fueron las condiciones o circunstancias, etcétera, que lo hicieron necesario. Tan pronto estos ideales son perturbados, se hacen pedazos y por lo general quedan destruidos, lo cual significa que la fe y la devoción de ellos por ese santo también se hacen pedazos y quedan destruidos. En Occidente es diferente. En primer lugar, no aceptarán ni depositarán fácilmente su fe en nadie, por grande que sea su espiritualidad, a menos que estén convencidos de que en esa persona hay algo, entre comillas, que no encontraron en otros o no se enteraron que otros tuvieran. Y entonces, una vez que depositaron su fe en esa persona, no renunciarán a ello fácilmente. Estarían dispuestos a pensar y discernir sobre cosas que no comprenden acerca de esa persona antes de formarse una opinión diferente, y a menos que tengan razones muy sustanciales que justifiquen lo que ellos hagan tras discriminar así. No renunciarán a esa persona. En síntesis, no se predisponen con facilidad en un sentido o en otro y siempre emplean su discernimiento antes o después de aceptar a alguien como santo o maestro. Si esto ocurriera con alguien como Hiller en Occidente, yo no dudaría en explicarle la situación, porque sé que esa persona emplearía su discernimiento, asimilaría y aceptaría una vez que le explicara como es debido. Mientras que alguien de India, por instruido que sea, muy raramente haría esto debido a la diferencia de sus ideales, modos de pensar y ciertos rasgos de carácter. En India, quienes creen firme y vigorosamente en un maestro, como yo lo soy, enseguida se pondrían a pensar y reaccionarían con prejuicios si yo fuera a un cine o a ciertos lugares de diversión o entretenimiento, mientras que en Occidente, por el contrario, la gente me llevaría casi por la fuerza al cine, al teatro o a sitios como estos. Esto es así porque los europeos o los americanos usarían su discernimiento y no verían nada malo en que un maestro que trabaja en el plano físico asistiera a lugares de diversión o entretenimiento. Mientras que los hindúes no tolerarían ni un instante semejante idea, a causa de sus rígidos ideales y prejuicios en el sentido de que los santos o los maestros nada tienen que ver con las cosas del mundo, y mucho menos con diversiones y entretenimientos. Y quien hiciera esto, yendo a cines o teatros, nunca podría ser espiritual y mucho menos un santo o un maestro. Lo mismo ocurre con muchas otras cosas de la rutina diaria como alimento y ropa, modas y maneras de vivir, etc., respecto de las cuales los habitantes de India poseen determinados ideales muy rígidos
en los que atañen a las vidas y actividades de los santos que están siempre en cuevas, montañas o ashram, situados en lugares muy alejados de pueblos y ciudades. Esos santos deben tener un aspecto determinado, con barba y pelo largo o totalmente rapados, como los swamis. Deben usar cierta clase de ropa, túnicas largas, kafnis de color blanco u ocre, y no deben comer o beber determinadas cosas. En general, deben alimentarse con leche y agua o bien ayunar. En la medida que la abstinencia es mayor, mayores son la dignidad y el avance espiritual de estos seres. Deben conocer las escrituras religiosas, los astras, en el caso de los hindúes, y el sufismo y otros textos en el caso de los mahometanos. Asimismo, deben efectuar determinadas prácticas yógicas o asanas, esto es, ejercicios. La vida en sus ashram debe ser regulada y disciplinada bajo ciertas reglas rigurosas que alcanzan a todos por igual. Todo esto es de conformidad con ciertos ideales y prejuicios predilectos que cada individuo se forma con anterioridad a partir de lo que se le enseñó o con lo que se lo crió desde el principio. Todo esto es producto de lo que el individuo se formó después de leer cierta clase de literatura o después de entrar en contacto con determinados santos, maestros ocultos, con un muy estrecho margen para que ingresen otros ideales, por mejores o superiores que sean, y que perjudiquen o afecten a estos ideales que ya se formaron y están rigurosamente arraigados. Todo esto está muy bien y no es muy difícil para quienes son espiritualmente avanzados, santos, yogis, swamis, walis, pirs e incluso sadgurús, que tienen que trabajar en determinado círculo o esfera y preparar su propio círculo de seguidores de conformidad con los ideales y enseñanzas formadas por su entorno. Pero en el caso del avatar, quien debe realizar su gran labor a escala mundial a fin de suscitar un renacimiento espiritual y conmoción alrededor de todo el mundo, el alcance y dimensión de esta labor es muy amplia, llena de variedades en función de la gente, el lugar y las circunstancias. A veces, en el caso de un avatar, una labor difiere totalmente de otra, aunque conduzca hacia el mismo ideal espiritual y hacia la misma meta de la humanidad. Mientras realiza esta labor en favor del mundo en su conjunto, el maestro, e incluso un avatar, aunque haya realizado Dios y posea conocimiento y poder infinito, tienen que sucumbir ante las debilidades y los prejuicios de aquellos discípulos y seguidores suyos a quienes él procura sacar de estas debilidades y prejuicios. El maestro tiene que utilizar a estas personas a fin de que lo ayuden en su labor de elevación espiritual de la humanidad. Es por esta razón que, por mi parte, efectúo toda esta persuasión que tan a menudo me señalan y no entienden correctamente. Es por este motivo que tengo que regular físicamente mi vida y mi labor de conformidad con las leyes del cuerpo humano, de conformidad con la física, a fin de mantener este instrumento o vehículo para el trabajo que tengo que hacer y también de acuerdo con las costumbres y leyes sociales o religiosas de diferentes lugares existentes entre muy distintas personas. Esto se debe a la labor que debo realizar por el mundo. De lo contrario, si yo no tuviera una obligación de carácter mundial, ¿por qué debería preocuparme por tolerar y soportar sus innumerables debilidades y prejuicios y seguir mimando casi continuamente a uno u otro, lo cual incomoda a otros que están alrededor y me produce las mayores molestias y sufrimientos? Es por esta razón que con un hindú tengo que ser y actuar como un hindú, brahmin o incluso intocable, con un musulmán actúo como un musulmán, con un parsi como un parsi, con un cristiano como cristiano y así sucesivamente. Y esto no es por otra razón u objeto de mi parte, sino en aras de mi deber y mi labor tendientes a librarlos de las ataduras de Maya. Y de ese modo para permitir que se eleven sobre los prejuicios religiosos y de otra índole hasta realizar al ser interior, que ustedes están buscando tontamente en lo externo durante interminables rondas de nacimientos y muertes. Tal como Vivekananda expresó acertadamente, verdadero maestro es quien desciende hasta el nivel de sus alumnos. En lo que ustedes concierne, he descendido de mi infinitud espiritual hasta el nivel de este mundo material
en el que todos ustedes, que son hombres, andan a tientas en medio de la ignorancia y oscuridad, buscando la felicidad que no podrán encontrar jamás sin la ayuda de quien la encontró y puede conducirlos hasta ella. Así terminó la larga explicación de Baba sobre por qué su labor era siempre tan difícil y por qué tenía que tratar a determinadas clases de personas y tolerar sus particulares características humanas. Pasaron 2 días sin que ocurriera nada más. Entretanto, Yamadar, Kaku y Murli llegaron en la tarde del 18 de abril para prestar su ayuda en asuntos de Mysore. El 25 de abril llegó una carta de Ramju desde Nasik en la que decía que Naval Talati estaba gravemente enfermo. Baba hizo esta observación respecto de Naval. Me ama con todo su corazón y se ha quedado conmigo desde los días de Mansilemim. Y luego añadió enigmáticamente, amo a todos y no amo a ninguno. Pienso que es mi deber estar ahora con Naval, pero Mysore está muy lejos de Nasik. No es fácil recorrer tanta distancia. Entonces envió 2 telegramas respecto a Naval, uno para Ramju y otro para Adi Senior, indicándoles que telegrafiaran regularmente a Baba durante 3 días sobre cómo progresaba la salud de Naval. El 27 de abril, los hombres mandalis conversaron sobre la interacción del bien y del mal en la vida, ante lo cual Baba declaró lo siguiente. Así como el bien es necesario, de igual manera el mal también lo es, igual que lo positivo y lo negativo. Ambos son esenciales para la acción y la evolución. Si solo prevaleciera el bien por todas partes, la vida terminaría. En última instancia, el bien y el mal conducirían hacia la realización del ser. Por ejemplo, el mal absoluto sin vestigio de bien o el bien absoluto sin vestigio de mal, ambos son igualmente conducentes para alcanzar la meta de la realización del ser. Si esto es así, es lógico preguntarse por qué el bien es preferible al mal. El bien y el mal equivalen a 0 porque son inexistentes para quienes realizaron a Dios. Ambos expresan la dualidad. Pero los maestros y avatares prefieren y abogan por el bien sobre el mal. Esto se debe solo a que el bien, espiritualmente hablando, en realidad es fácil para alcanzar la meta, aunque aparentemente, materialmente hablando, es al revés. Por ejemplo, el mal es aparentemente fácil, pero en realidad es difícil. Pero el principio básico de la existencia verdadera, es el avance espiritual y se contrapone al progreso material, el cual es solamente aparente, pero no es real. De manera que los maestros abogan por el bien, por ser verdaderamente fácil para la humanidad, como el mejor rumbo que ésta ha de seguir para avanzar de verdad mientras marcha por la vida hacia la meta de la realización. Otra razón para preferir el bien y abogar por él consiste en que en el mal, aunque sea aparentemente fácil, mientras uno piensa obrar mal y realmente obra así, existe siempre una especie de tortura mental, la cual sucede de manera inevitable después de cometer esa acción. Por ejemplo, las relaciones sexuales ilícitas o el asesinato. Mientras que en el bien, aunque es aparentemente difícil, no existe nada de eso. En él no hay tortura mental. Por el contrario, hay una constante sensación de felicidad, no solo al pensar, sino también al realizar una buena acción, aunque aparentemente siempre sea más difícil obrar bien que obrar mal. Además, seguir obrando extremadamente mal no culminaría con éxito ni perduraría. Por más enérgico, insensible, sano y robusto que fuera el cuerpo de un hombre, no soportaría entregarse a un prolongado desenfreno en malos vicios, tales como la lujuria, la embriaguez o la extrema violencia. Una semana después, el 2 de mayo de 1936, Baba, Gustachi y Chanchi salieron en tren de Mysore para visitar especialmente el templo del santo Baba Budam. Llevaban 13 grandes bultos que contenían los enseres necesarios, como por ejemplo utensilios y una cocina, sus colchones, faroles y ropa. Llegaron a Arsikere alrededor del mediodía y allí tomaron otro tren. 2 horas después arribaron a Kadur y tomaron un ómnibus local hasta Chikmagalur y se alojaron en una oficina de correos del lugar. Antes de salir de Mysore,
Baba había aconsejado a Changi que no guardara el farol y la cocina llenos con querosén, pero en los febriles preparativos de la partida, Changi se había olvidado de vaciarlos de acuerdo con la advertencia de Baba. En el ómnibus que se dirigía hacia Chikmagalur, la cocina goteó en el colchón de Baba y lo empapó con querosén. Cuando Changi se dio cuenta de esto mientras desempacaba las cosas en el refugio, se asustó y puso el colchón a secar bajo el sol, pero el fuerte olor persistió. Cuando Baba se enteró de esto, el descuido de Changi lo molestó muchísimo y le preguntó: ¿qué hiciste? ¿Llenaste la cocina? Changi guardó silencio y Baba lo reprendió. Presta atención a mi deseo. Tu pequeño error ha resultado ser un desastre para mí. El domingo 3 de mayo, a las 8 de la mañana, salieron en ómnibus de Chikmagalur hacia el lugar llamado Montaña de Baba Budán. La carretera estaba llena de baches y tras recorrer cierto trecho, el motor se sobrecalentó y el radiador desbordó. Un poco más adelante encontraron un bosque tupido e imponente y la empinada subida fue espantosa. Con mucha dificultad llegaron a Budán Nagar, un poblado de solo 150 habitantes. El chofer los aconsejó: sería mejor que aquí llenaran sus cantimploras, porque en la cima de la montaña no hay agua. Changi se encargó de hacerlo. Durante el viaje en ómnibus, un anciano musulmán había estado observando a Baba, atraído por el aspecto de Baba. Le dijo que deseaba acompañarlo hasta el refugio situado en la cima de la montaña, pero el chofer no permitió que este hombre lo acompañara y lo hizo bajar, aunque aparentemente a Baba le agradó este anciano y no hizo objeción alguna. Baba, Gustachi y Changi llegaron al refugio de la cima de la montaña y se prepararon para alojarse ahí. Puesto que el agua iba a ser un problema, encontraron y contrataron a un hombre para que diariamente llevara una gran tinaja con agua y se la llevara. Entretanto, Baba se encargó de cocinar unas papas y de preparar chapatis. Después de comer, Baba se recluyó en el refugio durante 1 hora, desde las 3 menos cuarto hasta las 4 menos cuarto de la tarde. Dejó afuera a Changi y Gustachi de guardia a cierta distancia, con la orden de no permitir que ninguna persona se acercara al refugio. Sin embargo, mientras Baba se dedicaba a su labor interna, vieron que aquel hombre contratado estaba acarreando el agua cuesta arriba por la montaña. Changi no pudo dirigirse a él gritándole, pues habría molestado a Baba. Por eso le indicó con señas que no se acercara, pero el hombre no pudo entender lo que le decía, por lo que Changi se encaminó en silencio hacia él. Le dijo que dejara allí la tinaja y se marchara. Changi alzó el pesado recipiente con agua y comenzó a ascender con esfuerzo de regreso al refugio, pero entonces oyó que Baba estaba batiendo palmas. Con mucho esmero se lanzó cuesta arriba. Al llegar al refugio, Baba le hizo saber inmediatamente su desagrado. «He estado batiendo palmas y recién ahora vienes». Agotado, Changi jadeaba debido a su caminata de regreso y apenas pudo decir «va», intentando vanamente darle una explicación. «¿Qué sucede?», le preguntó Baba sonriendo. Changi no podía hablar. Al final, tras recobrar el aliento, pudo explicar lo que había ocurrido. Al día siguiente, el 4 de mayo, Baba, Changi y Gustachi descendieron de la montaña Baba Budán y fueron hasta Chikmagalur. Después de pernoctar allí, al día siguiente, continuaron viaje hacia Belur. En Belur, Baba también se recluyó en un sitio aislado para realizar su labor y el 16 de mayo partió hacia Hassan, donde al igual pasó un tiempo aislado en reclusión. De Hassan regresó a Mysore el 7 de mayo tras un febril viaje de 5 días durante los cuales estuvo realizando recluido su labor. Después de viajar hacia el norte y a los pocos días de estar de regreso en Mysore, Baba decidió que quería mudar la sede de su ashram. Mientras deliberaba con los hombres mandalis sobre si establecería o no su ashram en Mysore, Baba indicó que ahora prefería mudarse a Rajuri, una zona rural y selvática situada a unos 48 kilómetros de Meherabad. Dijo: puesto que Rajuri se encuentra entre Meherabad y Nasik, podré ir con comodidad a uno u otro lugar desde allá.
Las mujeres se quedarán en Mehrabad con algunos hombres mandalis y el resto de los hombres permanecerán en Rajuri. Allí deberían construir para mí una pequeña cabaña. Baba asignó a Kalemama la construcción de la cabaña de Rajuri para él y para algunos mandalis y ordenó a Dake que consiguiera una parcela de tierra con esa finalidad. El 13 de mayo de 1936 salió de Missouri hacia Nasik en compañía de Kalemama y viajó a Rajuri desde allí. Habían elegido una zona aislada para establecer el ashram y arrendaron el terreno a un marwari por 5 años. En el pie de página correspondiente dice que los marwaríes constituyen una comunidad dedicada principalmente al comercio y los negocios. Su nombre resulta de autoproclamarse como proveniente de Marwar, en Rajputana. Se le pagó al contado al dueño de la tierra y Baba dio instrucciones a Kalemama acerca del trabajo que debían hacer. Tras una breve estadía con los mandalis en Mehrabad, Baba regresó a Missouri el 22 de mayo, considerando todas las recientes vicisitudes y a fin de animar a Baba, su hermano Yal y Chanchi trataron de persuadirlo para que el domingo 24 de mayo fuera al cine por la tarde. Pero él se negó a ir al cine a causa de las principales dificultades y problemas del ashram de Missouri. Sin embargo, Yal y Chanchi habían decidido que Baba necesitaba entretenerse un poco y al final él aceptó ir. Sin embargo, todavía el Maya de Missouri seguía en actividad. En la ciudad no había electricidad. La película debía proyectarse a las 4 de la tarde y después de esperar hasta las 5:30, Baba decidió regresar al ashram. Posteriormente se enteraron que habían establecido el suministro de electricidad y de que habían empezado a proyectar la película unos minutos después de que ellos se fueran. La salud de Baba todavía era delicada y para empeorar las cosas, en el trayecto de regreso el conductor del auto llamado Tuca calculó mal una curva y el auto chocó contra 2 grandes baches, lo cual agravó el sensible sistema de Baba. Tras quedarse en Missouri durante 4 meses, Baba efectuó un cambio permanente y disolvió el ashram. En la mañana del 30 de mayo partió con los hombres y mujeres mandali en tren y llegaron a Puna al día siguiente por la tarde. Baba partió en ómnibus hacia Mehrabad con las mujeres mandali.